Millonario. Encuentra a una mujer y sus hijos viviendo escondidos en su casa vieja. Y lo que hace. El motor del lujoso sedán negro se apagó, dejando un silencio repentino que solo era roto por el silbido del viento frío que azotaba los campos secos. Leonardo Santoro, un hombre cuya sola presencia imponía respeto y temor en las salas de juntas más exclusivas de la ciudad, ajustó el nudo de su corbata de seda antes de abrir la puerta. Al bajar, sus zapatos de cuero italiano, lustrados hasta parecer espejos, se hundieron inmediatamente en el barro húmedo de la entrada. Una mueca de absoluto disgusto cruzó su rostro afeitado y perfecto. Odiaba el campo. Odiaba la suciedad. Y sobre todo, odiaba tener que estar allí personalmente para supervisar la venta de aquellas viejas tierras familiares que no le traían más que recuerdos amargos de una infancia que prefería olvidar. «Maldita sea», murmuró entre dientes, sacudiendo su pie con impaciencia, manchando el dobladillo de su pantalón azul marino hecho a medida. Leonardo miró su reloj de oro. Tenía exactamente 30 minutos para inspeccionar el perímetro, firmar la autorización de demolición y largarse de allí antes de que la tormenta gris que se acumulaba en el horizonte decidiera descargar su furia. A lo lejos, su prometida, Camila, permanecía dentro del auto con el aire acondicionado encendido, retocándose el maquillaje y negándose a pisar esa inmundicia, como ella había llamado a la herencia de los abuelos de Leonardo. Él caminó hacia la estructura principal, una vieja casona que alguna vez fue majestuosa, pero que ahora pedía a gritos ser derrumbada. Sin embargo, algo detuvo su paso firme. No provenía de la casa grande, sino de la vieja cabaña de madera ubicada a unos 50 metros, cerca del límite del bosque. Era una estructura ruinosa, con el techo remendado y las paredes grises por el paso del tiempo. Se suponía que debía estar vacía. Se suponía que todo aquello estaba desierto. Pero Leonardo escuchó algo. Un sonido que no pertenecía al viento. Era un llanto. Un llanto suave. Ahogado. Pero inconfundiblemente humano. Su instinto de hombre de negocios se transformó en alerta. Vagabundos. Ladrones robando el cobre de las tuberías viejas. La ira le subió por el pecho. No iba a permitir que nadie devaluara su propiedad antes de la venta. Apretó el paso, ignorando el barro que salpicaba sus tobillos, y se dirigió con furia hacia la choza. Agarró su maletín de cuero con fuerza, como si fuera un arma, y al llegar a la puerta de madera podrida, no se molestó en llamar. Leonardo levantó la pierna y propinó una patada seca a la puerta, que se abrió golpeando contra la pared interior con un estruendo violento. «Fuera de aquí. Esta es propiedad privada». El grito de autoridad se le congeló en la garganta. La escena que tenía frente a sus ojos era tan visceral, tan cargada de un dolor crudo y una belleza trágica, que por un segundo el tiempo pareció detenerse. En el rincón más oscuro de la habitación, donde apenas entraba la luz por las rendijas de las tablas, estaba ella. Una mujer. Rubia, con el cabello enmarañado y sucio, pero con un rostro que, a pesar de la mugre y el cansancio extremo, conservaba una delicadeza angelical. Vestía harapos, capas de ropa vieja superpuestas para combatir el frío, pero lo que paralizó a Leonardo no fue la mujer en sí, sino lo que ella protegía con la ferocidad de una loba herida. En sus brazos, apretados contra su pecho como si quisiera fundirlos con su propio cuerpo, sostenía a 2 niños pequeños. Eran idénticos, 2 gemelos de unos 6 años, con las caritas manchadas de tierra y los ojos muy abiertos, llenos de un terror absoluto al ver la imponente figura del hombre de traje en la puerta. El contraste era brutal, casi ofensivo. Leonardo, la imagen viva del éxito, el poder y la riqueza desmedida, parado frente a la personificación de la miseria más absoluta. El olor a humedad y a madera vieja llenó sus fosas nasales, mezclado con el olor de la pobreza. La mujer no gritó. No intentó correr. Simplemente lo miró, y en esa mirada no había sumisión. Había una súplica desesperada mezclada con un orgullo roto. Sus ojos azules, enrojecidos por el llanto reciente, se clavaron en los de él.
Por favor, susurró ella, y su voz sonó rota, como un cristal pisado. No nos haga daño. Leonardo parpadeó, recuperando su compostura fría. Su mente calculadora volvió a tomar el control. No le importaban las historias tristes, le importaban los hechos. Y el hecho era que había intrusos en su activo inmobiliario. «¿Quién demonios es usted?», bramó Leonardo, entrando en la cabaña y haciendo que el suelo crujiera bajo sus zapatos caros. «¿Sabe cuánto vale este terreno? Están invadiendo propiedad privada. Tienen 5 minutos para largarse antes de que llame a la policía y los saque a rastras». Los niños, al escuchar los gritos, escondieron sus cabezas en el cuello de su madre, sollozando en silencio. La imagen debió haber ablandado a cualquier ser humano, pero Leonardo Santoro había construido un muro alrededor de su corazón hacía muchos años. Para él, aquello era un problema logístico, una mancha que limpiar. «He dicho que se larguen», repitió, dando un paso amenazante hacia ellos. La mujer, temblando visiblemente, se puso de pie con dificultad, cargando aún a los 2 niños, que parecían pesar demasiado para sus frágiles brazos. «Señor, por favor, escúcheme», dijo ella con la voz temblorosa pero firme. «No tenemos a dónde ir. Solo le pido una noche. Solo una». La tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Leonardo miró a la mujer con incredulidad. ¿Acaso no entendía con quién estaba hablando? Él no era una organización de caridad. Era un hombre que cerraba tratos multimillonarios, que despedía a cientos de empleados sin que le temblara el pulso si los números no cuadraban. Y ahora, una indigente en su propia tierra intentaba negociar con él. ¿Una noche? Leonardo soltó una risa seca, carente de humor. «Señora, esto no es un hotel. Es una estructura condenada. Mañana a primera hora vendrán las excavadoras. Si usted sigue aquí, la sacarán con los escombros». «Mis hijos tienen fiebre», gritó ella de repente, interrumpiendo la arrogancia de él. La desesperación le dio una fuerza repentina. «Mírelos. Nico está ardiendo y Leo no ha comido en 2 días. Afuera va a caer una tormenta. Si nos echa ahora, con este frío, nos está condenando a muerte. ¿Es eso lo que quiere? ¿Tener la muerte de 2 niños en su conciencia millonaria?» Leonardo se quedó mudo por un instante. Bajó la mirada hacia los niños. Por primera vez, los miró de verdad, más allá de la suciedad. Uno de ellos, el que ella llamaba Nico, giró la cabeza y lo miró. Tenía los ojos oscuros, profundos, con una forma almendrada muy específica. Un escalofrío recorrió la espalda de Leonardo. Esa mirada, esos ojos tenían una intensidad que le resultaba inquietantemente familiar. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. Una sensación extraña, un nudo en el estómago que no podía explicar, lo hizo vacilar. Dio un paso atrás, confundido por su propia reacción. Iba a replicar, iba a decir algo cruel para romper ese momento de debilidad, cuando el sonido estridente de una bocina de auto rompió la atmósfera. Era el claxon del deportivo. Camila se había cansado de esperar. Segundos después, se escucharon tacones golpeando con dificultad contra las piedras del camino y maldiciones en voz alta. «¡Leonardo! ¡Leo! ¿Qué demonios haces metido en esa pocilga?». La voz chillona de Camila resonó antes de que su figura apareciera en el marco de la puerta. Camila era la antítesis de la mujer que estaba dentro. Vestía un abrigo de piel sintética blanca, joyas que brillaban incluso en la penumbra de la tarde y un maquillaje perfecto que ahora estaba torcido por una mueca de asco absoluto. Al entrar, se llevó una mano a la nariz, cubriéndose del olor a encierro, y con la otra señaló a la mujer y a los niños como si fueran insectos gigantes. «¡Dios mío!», exclamó Camila, retrocediendo dramáticamente. «¿Qué es esto? Leonardo, dime que no has estado respirando el mismo aire que estas personas. Mira qué asco. Están llenos de piojos seguramente». La mujer rubia, Lucía, apretó a sus hijos aún más fuerte, retrocediendo hasta chocar contra la pared de madera. Bajó la cabeza, como si la presencia de Camila le causara un dolor físico, una vergüenza insoportable. «Estaba a punto de sacarlos», dijo Leonardo, recuperando su tono frío para no parecer débil frente a su prometida. «¿Sacarlos?». Camila soltó una carcajada cruel.
Llama a la policía, Leonardo. Ahora mismo. Que se los lleven presos por invasión. Y a esos mocosos. Seguro que Servicios Sociales sabrá qué hacer con ellos. No podemos permitir que esta clase de gente piense que puede venir a nuestras propiedades y quedarse. Esto devalúa el terreno. ¿Quién querrá comprar la hacienda sabiendo que vivían ratas aquí? Camila dio un paso adelante, con la intención de intimidar físicamente a Lucía. Estiró su mano con uñas perfectamente manicuradas hacia uno de los niños, como si quisiera empujarlos hacia la salida. «¡Largo! ¡Fuera de mi vista, sucias!», chilló Camila. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Lucía, la mujer que parecía rota, la mujer que había suplicado segundos antes, levantó la vista. Sus ojos brillaron con un fuego repentino, una furia materna que superaba cualquier miedo. De un manotazo, apartó la mano de Camila con una fuerza sorprendente. «¡No toque a mis hijos!», gritó Lucía. Su voz resonó con una autoridad que hizo que incluso Leonardo diera un paso atrás. «Usted puede insultarme a mí, puede llamarme rata, puede escupirme si quiere, pero no se atreva a poner una mano sobre ellos. Ellos tienen más derecho a estar en esta tierra que usted con todos sus diamantes falsos». El silencio que siguió fue sepulcral. Camila se quedó con la mano en el aire, boquiabierta, indignada de que esa pordiosera se hubiera atrevido a tocarla. Su rostro se puso rojo de ira. «¿Cómo te atreves?», susurró Camila, con veneno en la voz. «Leonardo, ¿viste eso? Me agredió. Esa salvaje me agredió. Sácala a patadas, o lo haré yo misma». Pero Leonardo no se movió. Su atención ya no estaba en los gritos histéricos de Camila. Su mente se había quedado enganchada en la frase que la mujer acababa de gritar. «Ellos tienen más derecho a estar en esta tierra que usted». ¿Qué significaba eso? ¿Era solo el delirio de una mujer desesperada o había algo más? Leonardo observó la cabaña con más detenimiento. A pesar de la pobreza extrema, notó detalles que antes había ignorado por su prisa. El suelo estaba barrido. Había unas flores silvestres marchitas en un frasco de vidrio roto usado como florero. Y en una pequeña repisa improvisada, vio algo que le heló la sangre. Era un pequeño caballo de madera, tosco, tallado a mano, con una pata ligeramente más corta que la otra. El corazón de Leonardo dejó de latir por un segundo. Él conocía ese caballo. Él había tallado un caballo idéntico cuando tenía 10 años, sentado en el porche de esa misma hacienda, bajo la tutela de su abuelo. Recordaba perfectamente el error con la navaja que dejó una pata más corta. ¿Cómo era posible? ¿Era el mismo juguete? ¿O una coincidencia imposible? «Leonardo, haz algo», chilló Camila, sacándolo de sus pensamientos. Leonardo levantó una mano, silenciando a su prometida con un gesto brusco que la dejó perpleja. «Cállate, Camila», dijo él, sin dejar de mirar el caballo de madera y luego a los ojos de los niños. «Vete al auto». «¿Qué?», Camila parecía a punto de estallar. «¿Me estás echando a mí? ¿Por defenderte de estas...?» «He dicho que te vayas al auto», rugió Leonardo con una voz que no admitía réplica. El tono era tan amenazante que Camila, por primera vez, sintió miedo de él. Resopló, lanzó una mirada de odio puro a Lucía y salió taconeando furiosamente hacia la lluvia que empezaba a caer. Leonardo se quedó solo con ellos. El sonido de la lluvia golpeando el techo de chapa comenzó a llenar el espacio. Miró a Lucía, quien respiraba agitadamente, protegiendo a sus hijos. «No voy a llamar a la policía», dijo Leonardo, su voz ahora más baja, ronca. «Todavía». Lucía lo miró con desconfianza, sin bajar la guardia. «Tienen hasta el amanecer», sentenció él, recuperando su máscara de frialdad, aunque por dentro su mente era un torbellino de dudas. «Mañana vendrán las máquinas. Si están aquí cuando salga el sol, no tendré piedad». Dio media vuelta para irse, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo sin girarse. «Y tapen esa ventana», dijo señalando un hueco por donde entraba el viento. «A los niños les hará daño el frío». Salió a la intemperie, bajo la lluvia helada, sintiendo que acababa de dejar atrás algo mucho más grande que una simple invasión de propiedad.
Mientras caminaba hacia su auto de lujo, no podía sacarse de la cabeza los ojos de ese niño. Esos ojos oscuros que lo juzgaban en silencio. Y ese maldito caballo de madera. El trayecto corto en el auto desde la vieja cabaña hasta la mansión principal de la hacienda fue un ejercicio de asfixiante tensión. El silencio dentro del vehículo de lujo solo era interrumpido por el sonido rítmico y furioso de los limpiaparabrisas, luchando contra una lluvia que comenzaba a caer con violencia, como si el cielo mismo estuviera llorando por lo que acababa de presenciar. Leonardo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos, fijos en el camino de grava, no veían los árboles pasar. Veían una y otra vez la imagen de ese caballo de madera en la repisa sucia. Ese juguete no era algo que se pudiera comprar en una tienda. Era único. Él recordaba la tarde exacta en que su abuelo le enseñó a usar la navaja para tallarlo. Recordaba cómo se le resbaló la hoja y cortó la pata trasera izquierda un poco más de lo debido, dejándola chueca. Ese caballo tenía la misma pata corta. Era imposible que fuera una coincidencia. A su lado, Camila no dejaba de refunfuñar, rompiendo la concentración de Leonardo con su voz aguda y cargada de indignación. Sacó un frasco de desinfectante de su bolso de marca y se frotó las manos compulsivamente, como si el simple aire de la cabaña la hubiera contaminado. «No puedo creer que hayas dejado que se quedaran», escupió Camila, mirando con asco hacia la ventana. «¿Hasta el amanecer? ¿En serio, Leonardo? Les estás dando tiempo para robar lo poco que queda de valor en esa choza. Mañana, cuando lleguen las máquinas, seguro que ya no habrá ni cables en las paredes. Esa gente es así, son parásitos. Les das la mano y te arrancan el brazo». Leonardo no respondió. Sentía una náusea creciente, pero no era por la suciedad de la cabaña, sino por el perfume costoso y empalagoso de Camila que saturaba el aire cerrado del coche. Por primera vez en los 3 años que llevaban juntos, ese aroma le pareció repulsivo. Llegaron a la entrada de la casa grande. Era una construcción imponente de estilo colonial, restaurada con todas las comodidades modernas. Al entrar, el contraste fue obsceno. Mientras a pocos metros de ahí una madre y sus 2 hijos se acurrucaban entre tablas podridas, Leonardo y Camila entraban en un vestíbulo con calefacción central, pisos de mármol pulido y candelabros de cristal. «Necesito un baño caliente, me siento sucia», dijo Camila, tirando su abrigo mojado sobre un sofá de terciopelo, sin importarle si lo manchaba. «Y dile al servicio que prepare la cena. Quiero vino, mucho vino, para olvidar la cara de esa mujer». Leonardo se dirigió al bar de la sala de estar. Se sirvió un vaso de whisky doble, sin hielo. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no logró calentar el frío que sentía en el pecho. Se acercó al gran ventanal que daba hacia los terrenos traseros. La noche había caído por completo, y la tormenta era ahora una bestia rugiente. Los relámpagos iluminaban el campo por fracciones de segundo, y en cada destello, Leonardo buscaba instintivamente la silueta de la cabaña a lo lejos. «¿Me estás escuchando?», insistió Camila, apareciendo detrás de él con una copa en la mano. Ya se había cambiado de ropa y llevaba una bata de seda color crema. «Deja de mirar afuera, ya está hecho. Mañana se irán y podremos vender este lugar y regresar a la ciudad. Con el dinero de la venta podremos financiar la ampliación de tu empresa en Europa. Eso es lo importante». Leonardo se giró lentamente. Miró a la mujer con la que planeaba casarse. Era hermosa, objetivamente hablando, pero en ese momento, bajo la luz dorada de la lámpara, sus facciones le parecieron duras, carentes de cualquier rastro de humanidad. «Había niños, Camila», dijo él con voz grave. «Gemelos. Tenían la edad que tendría». Se detuvo. No terminó la frase. Era un tema prohibido entre ellos. Camila rodó los ojos, soltando un suspiro exasperado. «Por favor, Leonardo, no empieces con tus dramas del pasado. No son tus hijos. Son hijos de una invasora cualquiera que se metió en tu propiedad. Probablemente tiene 5 más en otro pueblo pidiendo limosna. Es su modus operandi. Usan a los niños para dar lástima a hombres ricos y tontos como tú». Ella se acercó y le puso una mano en el pecho, intentando suavizar su tono, volviendo a su papel de novia seductora. «Olvídalo.
Mañana todo esto será un mal recuerdo. Vamos a cenar. Pedí que hicieran ese asado que te gusta. Leonardo apartó la mano de ella suavemente, pero con firmeza. No tengo hambre. ¿Qué? Camila frunció el ceño. Pero si no has comido nada desde el almuerzo. Dije que no tengo hambre, repitió, elevando el tono lo suficiente para que ella retrocediera. Ve a dormir tú si quieres. Tengo trabajo que revisar en el despacho. Camila lo miró con sospecha, sus ojos entrecerrados como los de una serpiente evaluando a su presa. Sabía que algo había cambiado en él desde que salieron de esa cabaña, pero su arrogancia le impedía ver la magnitud del peligro. Como quieras, respondió ella con frialdad, dándose la vuelta. Pero no te quedes despierto toda la noche pensando en esa gentuza. No valen ni un minuto de tu sueño. Leonardo la vio subir las escaleras, y cuando desapareció en el pasillo, sintió que podía respirar de nuevo. Pero la soledad de la gran casa solo sirvió para amplificar el sonido de la tormenta afuera. Cada trueno sonaba como una acusación. Se imaginó el techo de la cabaña goteando. Se imaginó el viento colándose por las rendijas de la madera. Se imaginó a los niños temblando. Y se imaginó el caballo de madera. Dejó el vaso de whisky sobre la mesa con un golpe seco. No podía quedarse allí. No podía sentarse en un sofá de cuero italiano mientras su mente estaba a 300 metros de distancia, atrapada en una choza miserable. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué esa mujer tenía su juguete. Necesitaba saber por qué esos niños lo miraban con sus propios ojos. Leonardo subió a su antigua habitación, pero no para dormir. Fue directo al armario donde guardaba algunas cajas viejas que nunca se había atrevido a tirar. Buscó frenéticamente, tirando papeles y álbumes al suelo, hasta que encontró la caja de madera donde guardaba sus recuerdos de infancia. Abrió la tapa con manos temblorosas. Allí estaban sus viejas medallas de natación, sus boletines de notas, una pelota de béisbol firmada, pero el espacio donde debería estar el caballo de madera estaba vacío. El aire se le escapó de los pulmones. Él no había perdido ese caballo. Recordaba vagamente habérselo regalado a alguien. ¿A quién? Su memoria era borrosa, como si su mente hubiera bloqueado esos años deliberadamente. Hacía 7 años, él venía mucho a la hacienda. Era la época en que sus padres murieron, y él se refugió aquí para escapar del dolor. Bebía mucho en esos tiempos. Y había alguien más. Una presencia suave, una voz que lo consolaba cuando el mundo se le venía encima. Una empleada. La imagen de Lucía en la cabaña golpeó su mente como un rayo. Rubia, joven, ojos azules. No puede ser, susurró Leonardo en la oscuridad de la habitación. Se acordaba de una chica llamada Lucía, la chica que limpiaba la casa. La chica tímida que le traía café y se quedaba escuchándolo hablar durante horas, cuando él estaba demasiado ebrio para estar solo. Habían tenido algo. Fue breve, fue intenso. Pero luego, ella desapareció. Camila le había dicho que Lucía había robado joyas de su madre y se había fugado con un novio del pueblo. Leonardo, dolido y traicionado en su momento más vulnerable, decidió odiarla y borrarla de su memoria. Pero si ella robó y se fue, ¿por qué estaba viviendo en una choza en ruinas dentro de su propia propiedad? ¿Por qué se veía como si no hubiera tenido un día de paz en años? Y lo más importante, ¿por qué tenía el caballo que él le dio la noche que le prometió que la cuidaría? La duda se convirtió en una urgencia física. Leonardo agarró una linterna potente y un impermeable grueso. No le importaba la hora. Eran las 2 de la mañana y la tormenta estaba en su punto álgido, pero tenía que ir. Salió de la mansión por la puerta trasera para no despertar a Camila. El viento lo golpeó de inmediato, empapándole la cara con agua helada. Caminó a través del barro, luchando contra los elementos, sintiéndose ridículo y desesperado al mismo tiempo. Un millonario caminando por el lodo en medio de la noche hacia una choza de invasores. A medida que se acercaba a la cabaña, vio una luz tenue parpadeando en el interior. Probablemente una vela. La estructura parecía aún más frágil bajo el ataque de la lluvia torrencial.
Temió que el techo colapsara en cualquier momento. Se acercó sigilosamente a la ventana que él mismo había ordenado tapar. Habían colocado un cartón viejo y unas tablas, pero quedaban rendijas suficientes para ver y escuchar. Leonardo apagó su linterna y se pegó a la pared mojada, sintiéndose como un espía, como un criminal. Adentro, la escena era desgarradora. La vela estaba casi consumida. Los dos niños, Nico y Leo, dormían sobre un colchón viejo en el suelo, cubiertos con todas las prendas de ropa que Lucía poseía. Ella no dormía. Estaba sentada en el suelo junto a ellos, tiritando visiblemente. Sus labios estaban morados por el frío, pero frotaba las manos de los niños para mantenerlos calientes, transfiriéndoles su propio calor corporal. Leonardo sintió que el corazón se le partía. Pero entonces, ella comenzó a hablar. No hablaba con ellos, hablaba sola, o quizás con Dios. Su voz era un susurro roto que se filtraba a través de la madera y llegaba directamente al alma de Leonardo. «Perdóname, Dios mío, perdóname por traerlos a este mundo para sufrir así», decía Lucía, acariciando el cabello de uno de los gemelos. «Les prometí que su padre vendría algún día. Les prometí que él era un hombre bueno». Leonardo contuvo la respiración, pegando la oreja a la madera fría. «Hoy lo vieron, y él nos odia», continuó ella, sollozando en silencio. «Él no sabe quiénes son, y no puedo decírselo. Si se entera, ella nos destruirá. Camila cumplirá su amenaza. Dijo que los mataría si yo abría la boca». Leonardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago con un martillo. Se quedó paralizado bajo la lluvia, con el agua corriendo por su rostro mezclándose con un sudor frío. «Camila cumplirá su amenaza». Las palabras retumbaron en su cabeza más fuerte que los truenos. Lucía sacó algo de su bolsillo. A la luz de la vela, Leonardo vio que era una fotografía vieja y arrugada. Ella la besó y la sostuvo contra su pecho. «Ay, Leonardo», susurró ella, pronunciando su nombre con un amor que él no merecía. «Si supieras cuánto te amé, si supieras que nunca robé nada, solo me llevé este caballo y a tus hijos, porque eran lo único tuyo que podía tener sin que ella me hiciera daño». La revelación cayó sobre él con el peso de una sentencia. No había duda, no había margen de error. Esos niños eran suyos. Esa mujer no era una extraña, era la única mujer que lo había amado sin pedir nada a cambio. ¿Y él? Él la había tratado como a un animal, y la mujer que dormía en su cama, en su mansión, era el monstruo que había orquestado todo este sufrimiento. Una furia volcánica comenzó a nacer en el pecho de Leonardo, una mezcla de dolor, culpa y una sed de justicia que le quemaba las venas. Pero antes de que pudiera irrumpir en la puerta y gritar la verdad, un sonido crujiente vino desde arriba. El techo de la cabaña, debilitado por años de abandono y el peso del agua acumulada, emitió un gemido siniestro justo encima de donde dormían los niños. Leonardo no pensó, no planeó. El instinto paternal que había estado dormido durante 40 años se despertó en una fracción de segundo. «¡Cuidado!», gritó con todas sus fuerzas, encendiendo la linterna y lanzándose hacia la puerta. El golpe de su cuerpo contra la madera podrida coincidió con el estruendo de una viga cediendo adentro. Leonardo irrumpió en la habitación justo cuando una cascada de agua y escombros comenzaba a caer. Lucía gritó, cubriendo a los niños con su cuerpo, esperando el impacto final. Pero el impacto no llegó a ella. Leonardo se lanzó, no como el millonario arrogante, sino como un escudo humano, interponiendo su espalda ancha y su cuerpo fuerte entre la viga que caía y su familia olvidada. El crujido de la madera golpeando la espalda de Leonardo resonó seco y doloroso, haciéndolo caer de rodillas, pero sin soltar ni por un segundo su posición protectora sobre ellos. El silencio volvió por un instante, solo roto por la respiración agitada de todos. Lucía abrió los ojos, aterrorizada, y se encontró con el rostro de Leonardo a centímetros del suyo. Él estaba haciendo una mueca de dolor, con un hilo de sangre bajando por su frente, pero sus ojos ya no tenían el frío del hielo. Estaban llenos de lágrimas. «¿Están bien?», preguntó él, con voz ronca y desesperada,
ignorando su propio dolor. ¿Los niños están bien? Lucía lo miró, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. El hombre que hace unas horas los había echado, ahora estaba sangrando por salvarlos. Leonardo, susurró ella temblando. Él miró a los gemelos, que se despertaban asustados, y luego volvió a mirar a Lucía. Con una mano temblorosa, le acarició la mejilla sucia, limpiando una lágrima. «Lo escuché todo, Lucía», dijo él, y su voz se quebró. «Lo escuché todo». El peso de la viga sobre su espalda era agónico, un dolor agudo y caliente que irradiaba desde su hombro hasta la cintura. Pero Leonardo no se movió. Apretó los dientes, conteniendo un grito gutural, mientras sentía cómo los escombros menores repiqueteaban sobre su traje de diseñador, ahora arruinado por el polvo, el agua y su propia sangre. Debajo de él, en el pequeño espacio seguro que su cuerpo había formado, Lucía y los niños estaban intactos. El polvo flotaba en el aire, visible solo por la luz temblorosa de la linterna que había caído al suelo y rodado hacia una esquina, proyectando sombras largas y fantasmales contra las paredes que aún quedaban en pie. ¡Leonardo! El grito de Lucía fue un desgarro en la oscuridad. Ella se movió frenéticamente, empujando los hombros de él con sus manos pequeñas y ásperas, tratando de liberarse no para huir, sino para revisarlo a él. «¡Estás sangrando! ¡Por Dios, estás sangrando!» Leonardo gruñó, haciendo un esfuerzo sobrehumano para ignorar el dolor punzante en su columna. Con un movimiento brusco, empujó la madera podrida hacia un lado, liberando el peso que lo aplastaba. Cayó sentado sobre el colchón húmedo, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando en espasmos violentos. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido, borrando momentáneamente la frialdad del ambiente y la actitud distante que había mantenido toda su vida adulta. «Estoy bien», mintió llevándose una mano a la frente. Cuando la bajó, sus dedos estaban manchados de un rojo oscuro y brillante. La sangre goteaba sobre su camisa blanca, mezclándose con el barro. «Lo importante es que no les cayó encima a ustedes». Lucía no lo escuchó. El miedo en sus ojos azules se transformó en una angustia palpable. Se arrancó un trozo de la tela de su propia falda, una prenda ya desgastada por años de miseria, y sin dudarlo, presionó la tela contra la herida en la cabeza de Leonardo. Sus manos temblaban, pero su toque era firme, cargado de una familiaridad que hizo que el corazón de Leonardo se detuviera por un segundo. Ese toque lo recordaba. A pesar de los 7 años, del odio, del olvido y de las mentiras, su piel recordaba la suavidad de las manos de ella. «¿Por qué hiciste eso?», sollozó ella, con las lágrimas mezclándose con el polvo en sus mejillas. «Podría haberte matado. Eres un hombre importante. Nosotros no somos nada. No tenías que...» Leonardo le agarró las muñecas, deteniendo sus movimientos. La miró fijamente, ignorando el caos de la tormenta que rugía afuera y el agua que comenzaba a encharcar el suelo de la cabaña. «No vuelvas a decir eso». Su voz fue un susurro ronco, pero cargado de una intensidad feroz. «No vuelvas a decir que no son nada». Soltó una de las manos de ella y señaló a los niños. Los gemelos, Nico y Leo, estaban sentados en el rincón del colchón, abrazados el uno al otro, con los ojos desorbitados por el terror. No lloraban a gritos. Su llanto era silencioso. El llanto de los niños, que han aprendido que hacer ruido solo trae problemas. Leonardo sintió un nudo en la garganta tan grande que apenas podía tragar. «Lo escuché, Lucía», repitió él sin apartar la vista de los niños. «Escuché lo que le decías a Dios. Escuché sobre las amenazas. Escuché que nunca robaste nada». Lucía bajó la mirada, avergonzada, como si su inocencia fuera un pecado. «Tenía que irme, Leonardo. No tuve opción». «Siempre hay una opción», explotó él, pero luego bajó la voz al ver que los niños se encogían. «¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué creíste que yo permitiría que te hicieran daño? Yo te quería, Lucía. Maldita sea, yo te quería. Porque ella me mostró las pruebas», gritó Lucía, liberando años de silencio reprimido. Se apartó de él, poniéndose de pie en el espacio reducido,
acorralada entre la pared y el hombre que amaba. Camila vino a mi cuarto de servicio esa noche. Traía papeles con tu firma. Eran denuncias. Dijo que tú habías descubierto que faltaba dinero en la caja fuerte y que habías firmado una orden para que me arrestaran si no me iba esa misma noche. Me dijo, Leonardo no quiere volver a ver tu cara de muerta de hambre. Si le dices que estás embarazada, pensará que quieres atraparlo y te quitará al bebé en cuanto nazca. Leonardo cerró los ojos, sintiendo una náusea profunda. La manipulación había sido maestra. Camila había jugado con las inseguridades de ambos. La inseguridad de Lucía por su pobreza y la inseguridad de Leonardo por su desconfianza emocional tras la muerte de sus padres. Yo nunca firmé nada, dijo Leonardo, abriendo los ojos. Su mirada era ahora fría como el acero, pero no dirigida a Lucía, sino a un enemigo invisible. Nunca hubo una denuncia. Nunca faltó dinero. O si faltó, fue ella quien lo tomó. Se arrastró sobre el colchón hasta quedar frente a los niños. La cercanía era abrumadora. Ahora, a la luz directa de la linterna, el parecido era innegable. No solo eran sus ojos, era la forma de la barbilla, la manera en que el cabello se les arremolinaba en la frente. Eran Santoro, sangre de su sangre, viviendo como animales en el patio trasero de su imperio. Extendió una mano temblorosa hacia el niño más cercano, Nico. El pequeño retrocedió instintivamente, buscando la protección de su madre. Ese rechazo dolió a Leonardo más que el golpe de la viga. «No les hagas daño», suplicó Nico con una voz finita. «No». Leonardo sintió que se le quebraba el alma. «Jamás les haría daño. Yo soy...» Se le atragantaron las palabras. ¿Cómo podía decirles, soy su papá? ¿Qué derecho tenía él, un extraño en traje caro que había llegado gritando y pateando puertas, a reclamar ese título sagrado? Lucía se arrodilló junto a él. Puso una mano en el hombro de Nico. «Hijo», dijo ella suavemente, «¿recuerdas el caballo de madera? ¿El que te gusta tanto?» El niño asintió, sin dejar de mirar al hombre gigante y sangrante frente a él. «Él lo hizo», reveló Lucía con la voz llena de emoción. «Él es el Señor que arregla las cosas rotas». Leonardo miró a Lucía con gratitud infinita. A pesar de todo, a pesar de la miseria y el abandono, ella no había envenenado el corazón de sus hijos contra él. Había mantenido una imagen de bondad, aunque fuera a través de un simple juguete. «¿Te llamas Leo?», preguntó Leonardo al otro gemelo, con la voz más suave que había usado en su vida. El otro niño asintió tímidamente. «Mamá dice que es nombre de rey», respondió el pequeño Leo. «Es nombre de valiente», corrigió Leonardo, con las lágrimas finalmente desbordándose y mezclándose con la sangre en su rostro. «Y tú eres muy valiente. Los dos lo son. Y tú, Lucía, tú eres la reina más fuerte que he conocido». En ese momento, un trueno hizo vibrar el suelo y un chorro de agua helada comenzó a caer justo en el centro de la habitación. La estructura estaba cediendo por completo. El tiempo de las confesiones se estaba acabando. La realidad física del peligro se imponía. «Tenemos que salir de aquí», dijo Leonardo, cambiando instantáneamente su actitud. El dolor de la espalda pasó a segundo plano. El padre protector tomó el mando. «Esta cabaña no aguantará otra hora de viento. Se va a caer». «No tenemos a dónde ir», susurró Lucía, mirando hacia la oscuridad exterior. «Si vamos a la casa grande, ella estará ahí. Camila, ella llamará a la policía. Ella dijo que si volvía a ver mi cara...». Leonardo se puso de pie, tambaleándose un poco, pero recuperando su estatura imponente. Se quitó el saco de su traje, una prenda de lana italiana valorada en miles de dólares, y se lo tendió a Lucía. «Póntelo», ordenó, pero con gentileza. «Leonardo, no... se va a manchar». «Póntelo», insistió él, envolviéndola con la tela pesada y cálida que aún conservaba su olor. «Escúchame bien, Lucía. Se acabó el miedo. Se acabó el esconderse. Esa mujer en la casa grande no tiene ningún poder. El único dueño de todo esto, de la tierra, de la casa y de mi vida, soy yo. Y tú vienes conmigo».
La decisión en la voz de Leonardo actuó como un bálsamo sobre los nervios destrozados de Lucía. Pero el terror arraigado durante años no desaparece en un instante. Mientras se abrochaba el saco de él, que le quedaba inmensamente grande, sus manos seguían temblando. Ella es peligrosa, Leonardo. No sabes de lo que es capaz. Tiene contactos, tiene abogados. Tú no estabas cuando ella hizo que me despidieran de todos los trabajos que conseguí en el pueblo. Ella me persiguió. Se aseguró de que no pudiera levantar cabeza para que no tuviera recursos para buscarte. Leonardo, que estaba ocupado quitándose la corbata para improvisar un vendaje mejor para su cabeza, se detuvo en seco. Cada palabra de Lucía era un clavo más en el ataúd de su relación con Camila, y una puñalada más a su propia conciencia por haber sido tan ciego. ¿Te persiguió?, preguntó, con una calma aterradora que presagiaba una tormenta peor que la que ocurría afuera. Hizo que me echaran de la lavandería, luego de la panadería. Le dijo a los dueños que yo era una ladrona. Por eso terminamos aquí, escondidos en tu vieja cabaña, porque era el único lugar donde ella no miraría. O eso creí. Pensé que como odiabas el campo, nunca vendrías. Leonardo apretó los puños hasta que los nudillos crujieron. La imagen de la Camila que él conocía, la socialité frívola pero supuestamente inofensiva, se desmoronaba para revelar a una sociópata calculadora. Había estado durmiendo con el enemigo. Había estado planeando casarse con la verdugo de sus hijos. «Te juro por la memoria de mis padres», dijo Leonardo, acercándose a ella y tomándola por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos, «que ella va a pagar por cada lágrima que te hizo derramar, por cada día de hambre que pasaron mis hijos. Ella cree que tiene poder, pero no sabe con quién se acaba de meter. Ella despertó al diablo, Lucía, y hoy mismo la voy a sacar de nuestras vidas». «¿Nuestras?», preguntó ella, incrédula ante el plural. «Nuestras», afirmó él categóricamente. «Ahora, vamos». Leonardo se agachó y, ignorando el dolor lacerante en su espalda lesionada, levantó a Nico en sus brazos. El niño se tensó al principio, pero al sentir el calor y la fuerza de su padre, apoyó instintivamente la cabeza en su hombro. Fue una sensación que casi hizo que Leonardo cayera de rodillas de nuevo. El peso de su hijo, la confianza ciega de un niño, era el mejor sentimiento que había experimentado en toda su vida, llena de éxitos vacíos. «Lucía, toma a Leo. Agárrate de mi brazo y no te sueltes. El camino está lleno de barro y no quiero que caigan». Salieron de la cabaña justo a tiempo. Apenas habían avanzado 10 pasos bajo la lluvia torrencial, luchando contra el viento que parecía querer empujarlos de vuelta, cuando escucharon un estruendo sordo a sus espaldas. No necesitaron voltear para saber qué había pasado. El techo de la cabaña había colapsado finalmente, aplastando el lugar donde habían estado durmiendo segundos antes. Lucía soltó un grito ahogado y se apretó contra el brazo de Leonardo. Si él no hubiera llegado, si él no hubiera tenido esa corazonada, ahora estarían muertos. «No mires atrás», le gritó Leonardo por encima del rugido del viento, protegiendo la cabeza de Nico con su mano. «Mira hacia adelante, siempre hacia adelante». La caminata hacia la mansión fue un calvario. El barro les llegaba a los tobillos, succionando sus pies a cada paso. La lluvia era tan densa que apenas podían ver las luces de la casa grande a lo lejos. Pero Leonardo avanzaba como un rompehielos. No sentía frío, no sentía dolor, solo sentía una determinación blindada. Iba a llevar a su familia a casa. A medida que se acercaban, las ventanas iluminadas de la mansión parecían ojos observándolos. Adentro, Camila estaría probablemente bebiendo vino, caliente y seca, creyéndose victoriosa. La ira de Leonardo se iba enfriando, cristalizándose en una estrategia implacable. No iba a ser un griterío descontrolado, iba a ser una ejecución sumaria de su estatus y su poder. Llegaron al porche trasero de la mansión. Leonardo abrió la puerta de servicio de una patada, tal como había abierto la de la cabaña, pero esta vez no entraba como un invasor, sino como el dueño absoluto que recuperaba su territorio. El calor de la cocina los golpeó de inmediato. El olor a asado y especias flotaba en el aire,
un contraste casi obsceno con el olor a lluvia y tierra mojada que ellos traían. Una empleada doméstica joven, que estaba lavando platos, se giró y soltó un plato al verlos. Se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Señor Leonardo», exclamó la chica, viendo la sangre en su rostro y la apariencia salvaje del grupo. «Dios santo, ¿qué pasó? ¿Llamo a una ambulancia?» «No», dijo Leonardo con voz firme, depositando a Nico suavemente sobre una silla de madera limpia. Luego ayudó a Lucía a sentar a Leo. «Trae toallas, muchas toallas, y comida caliente, sopa, leche, pan, lo que tengas listo. Ahora». La empleada asintió frenéticamente y corrió a buscar lo pedido. Leonardo se volvió hacia Lucía. Ella estaba parada en medio de la cocina inmaculada, goteando agua sucia sobre las baldosas blancas, mirando a su alrededor con miedo, como si esperara que alguien la regañara por ensuciar. «Siéntate, por favor», le dijo él, acercando una silla. «No quiero ensuciar», empezó ella. «Lucía», la cortó él, tomando su rostro entre sus manos de nuevo, manchando su piel con un poco de su propia sangre, un pacto visual de unión. «Esta es tu casa. Puedes ensuciar lo que quieras. Puedes romperlo todo si quieres. Nada de lo que hay aquí vale más que un solo cabello tuyo». En ese momento, se escucharon pasos rápidos y furiosos acercándose desde el comedor. El sonido inconfundible de los tacones de Camila resonó en el pasillo. «¿Qué es todo ese escándalo en la cocina?». La voz de Camila llegó antes que ella. «Les dije que quería silencio. Me duele la Camila se detuvo en el umbral de la cocina. Su copa de vino se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo, derramando el líquido rojo como si fuera una premonición de la batalla que estaba a punto de comenzar. Sus ojos viajaron de Leonardo, sangrando y sucio, a Lucía, envuelta en el saco de su prometido, y finalmente a los dos niños sentados a la mesa. Su rostro palideció hasta quedar casi transparente. No era solo sorpresa, era el terror de quien sabe que sus mentiras han sido descubiertas. Leonardo se enderezó lentamente. Se interpuso entre su familia y Camila. Su postura era relajada, pero sus ojos prometían destrucción. «Hola, Camila», dijo Leonardo con una suavidad que heló la sangre de todos en la habitación. «Tenemos que hablar». Camila intentó recuperar su compostura. Intentó poner esa máscara de indignación que también le funcionaba, pero al mirar a los ojos de Leonardo, supo que esta vez no funcionaría. Allí no había duda. Allí no había manipulación posible. Allí solo había la sentencia de un juez que ya había dictado el veredicto. «Leo, mi amor», balbuceó ella, intentando sonreír, pero pareciendo una mueca grotesca. «¿Qué hacen ellos aquí? Te dije que eran peligrosos. Mira cómo te han dejado. Estás herido. Seguramente te atacaron y... Ni se te ocurra», la interrumpió Leonardo, levantando un dedo. No gritó, no hizo falta. «Ni se te ocurra terminar esa frase. Cada palabra que salga de tu boca a partir de ahora será usada para determinar si sales de esta casa caminando o si sales esposada por la policía». El silencio en la cocina fue absoluto. Solo se escuchaba el sonido de los niños respirando y el goteo de la ropa mojada. La guerra había terminado en la cabaña. Ahora comenzaba la purga en la mansión. Leonardo se giró hacia la empleada que regresaba con las toallas. «Seca a los niños», ordenó, sin dejar de mirar a Camila a través del reflejo de una ventana. «Y tú, Camila, siéntate. Vas a escuchar una historia sobre un caballo de madera y una mujer a la que intentaste destruir. Y te sugiero que reces, porque mi paciencia se acabó hace 7 años». Camila permaneció petrificada en su lugar, con el rostro desencajado por una mezcla de miedo e incredulidad. La copa rota a sus pies y el vino manchando el costoso piso de mármol importado parecían una metáfora perfecta de su vida perfecta desmoronándose en segundos. Intentó abrir la boca para hablar, para tejer una de sus habituales redes de mentiras, pero al ver la mirada de Leonardo, una mirada que no contenía ni una pizca del afecto ciego que solía tenerle, las palabras se le atascaron en la garganta. «No te atrevas a mentir», advirtió Leonardo, dando un paso hacia ella,
obligándola a retroceder hasta chocar con la isla de granito de la cocina. No gastes saliva, porque si intentas decirme que no sabías quién era ella, o que no sabías que estos niños eran míos, te juro que perderé lo poco de caballerosidad que me queda. Leonardo, por favor, estás alterado, susurró Camila, intentando cambiar de táctica, buscando parecer la víctima racional. Mírate. Estás sangrando. Estás sucio. Esa mujer te ha llenado la cabeza de historias absurdas. ¿Cómo puedes creerle a una sirvienta antes que a tu prometida? Llevamos 3 años juntos. Hemos construido una vida. Leonardo soltó una risa amarga, carente de cualquier humor, que resonó en la cocina silenciosa. ¿Una vida?, repitió él con desprecio. Hemos construido una farsa, Camila. Una mentira brillante y vacía. Y mientras nosotros viajábamos a Europa y comprábamos autos que no necesitamos, mis hijos... Su voz se quebró, y tuvo que detenerse para respirar hondo y controlar la furia volcánica que le quemaba el pecho. Mis hijos dormían en el suelo, con hambre. Se giró bruscamente hacia Lucía y los niños, quienes observaban la escena con ojos muy abiertos, asustados por la intensidad del momento. Leonardo suavizó su expresión al instante. Se acercó a Nico, que miraba con fascinación un cesto de frutas sobre el mostrador, pero no se atrevía a tocarlo. ¿Tienes hambre, campeón?, preguntó Leonardo con suavidad. El niño asintió tímidamente, mirando de reojo a Camila como si esperara un grito de ella. «Puedes comer lo que quieras», dijo Leonardo, tomando una manzana roja y brillante y poniéndola en las manos sucias del pequeño. «Todo lo que hay en esta cocina es tuyo». Camila soltó un bufido de indignación, incapaz de contenerse más. «¡Esto es ridículo!», estalló ella, recuperando su veneno habitual. «Son unos salvajes». «Leonardo, ¿vas a dejar que toquen todo con esas manos llenas de mugre? Podrían tener enfermedades. Exijo que los saques de aquí inmediatamente o llamaré a seguridad». Leonardo se enderezó lentamente. No gritó. Su calma era ahora mucho más aterradora que sus gritos en la cabaña. Caminó hasta quedar a centímetros de la cara de Camila. Ella podía oler la sangre, la lluvia y el sudor en él, un aroma primitivo que la hizo temblar. «Tú no vas a llamar a nadie», dijo él en voz baja, pero cada palabra era un golpe de martillo. «Porque si haces una sola llamada, la primera persona que irá a la cárcel serás tú». «¿De qué hablas?», preguntó ella, desafiante, aunque sus ojos delataban pánico. «Hablo de falsificación de documentos, Camila. Hablo de extorsión. Hablo del desfalco que ocurrió hace 7 años en las cuentas de la casa, ese mismo desfalco del que culpaste a Lucía para que yo la odiara». Camila palideció. «Tú no tienes pruebas de eso». «¿Crees que soy estúpido?», la cortó Leonardo. «En ese entonces estaba demasiado dolido por la muerte de mis padres y demasiado borracho para revisar los libros contables. Confié en ti porque eras la hija del socio de mi padre. Pero ahora tengo la motivación más grande del mundo para auditar hasta el último centavo de esos años. Y te aseguro, Camila, que voy a encontrar tu rastro. Sé que fuiste tú. Sé que amenazaste a Lucía. Sé que le dijiste que yo le quitaría a los bebés». Lucía, que había estado callada protegiendo a Leo, levantó la vista. Las palabras de Leonardo no solo eran una defensa, eran una validación. Por primera vez en 7 años, alguien creía en ella. Alguien con poder la estaba defendiendo contra el monstruo que había arruinado su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, limpiando surcos en la suciedad de su rostro. «Ella me dijo que tú querías que abortara», dijo Lucía con voz temblorosa, mirando directamente a Camila. «Me dijo que si nacían, los darías en adopción lejos de mí. Por eso huí. Por eso me escondí como una rata. Para salvarlos de ti». Leonardo cerró los ojos, sintiendo una punzada de dolor físico en el corazón. La crueldad de la mentira era inimaginable. Abrió los ojos y miró a Camila con una frialdad absoluta. «Te doy 10 minutos para subir a tu habitación, empacar tus cosas esenciales y largarte de mi vista», sentenció Leonardo. «¿Me estás echando?», chilló Camila histérica. «Hay una tormenta afuera. No puedes echarme a la calle como a un perro». «Ah, ¿no?»,
Leonardo arqueó una ceja. Tú querías echar a una mujer y a 2 niños a la tormenta hace unas horas. Querías pasarles por encima con una excavadora al amanecer. Considera esto una lección de humildad. Tienes suerte de que te deje llevar tu auto. Ahora vete arriba. No quiero que mis hijos respiren el mismo aire que tú ni un segundo más. «¡Esto no se va a quedar así!», gritó Camila, dando media vuelta y saliendo de la cocina hecha una furia, taconeando con fuerza. «Hablaré con mis abogados. Te voy a quitar hasta el último centavo por incumplimiento de promesa matrimonial. Te vas a arrepentir de elegir a esa basura antes que a mí». Cuando los pasos de Camila se desvanecieron escaleras arriba, un silencio pesado pero sanador cayó sobre la cocina. La tensión se disipó como humo. Leonardo se giró hacia su verdadera familia. Sus hombros se relajaron, y la máscara de hombre de negocios implacable cayó al suelo, dejando ver solo a un hombre cansado, herido y profundamente conmovido. Miró a Lucía. Ella seguía de pie, envuelta en su saco gigante, pareciendo pequeña y frágil, pero con una dignidad intacta. Leonardo se acercó a ella lentamente, como si se acercara a un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «Perdóname», susurró él, cayendo de rodillas frente a ella, sin importarle quién pudiera verlo. Abrazó la cintura de Lucía, enterrando su rostro en la tela sucia de su vestido. «Perdóname por no haberte buscado. Perdóname por haber sido tan ciego. Debí haber sabido que tú nunca robarías. Debí haber sentido en mi corazón que te habías ido por miedo, no por maldad». Lucía, temblando, bajó la mano y acarició el cabello mojado y lleno de sangre de Leonardo. «Ya pasó», dijo ella suavemente, con la infinita capacidad de perdón que solo tienen las madres que han sufrido demasiado. «Estamos vivos. Nos salvaste. Eso es lo único que importa ahora». La escena en la cocina era un cuadro de contrastes emocionales. Mientras la tormenta seguía azotando los cristales de las ventanas, dentro comenzaba a nacer un calor que no provenía de la calefacción central. La empleada doméstica, una mujer mayor llamada Rosa que había trabajado en la hacienda durante décadas y que había permanecido en silencio durante la confrontación, se acercó con una bandeja. Sus ojos estaban húmedos. Había entendido todo. «Señor Leonardo», dijo con voz suave, «aquí está la sopa. Está bien caliente. Y traje leche tibia para los niños». Leonardo se puso de pie, limpiándose las lágrimas rápidamente. Asintió con gratitud hacia Rosa. «Gracias, Rosa. Por favor, prepara la habitación de huéspedes, la suite azul. Quiero sábanas limpias, calefacción al máximo y... busca en el ático si queda algo de mi ropa vieja de niño, o ropa grande que podamos ajustar. Necesitan ropa seca urgentemente». «Enseguida, señor», dijo Rosa, mirando a los niños con ternura antes de retirarse apresuradamente. Leonardo tomó la bandeja y la puso sobre la mesa. Levantó a Leo y lo sentó en una silla robusta de roble. Luego hizo lo mismo con Nico. Los niños miraban los platos humeantes con una mezcla de deseo y desconfianza. El olor a caldo de pollo casero llenaba el aire, despertando estómagos que llevaban días, quizás años, sin llenarse de verdad. «Coman», les dijo Leonardo, sentándose frente a ellos, ignorando su propia hambre y el dolor punzante de su herida. «Es para ustedes. Cuidado que quema». Nico tomó la cuchara con su mano pequeña y temblorosa. Probó el caldo y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró a su hermano y luego a su madre. «Mamá, sabe a magia», susurró el niño. Esa frase simple, «sabe a magia», rompió a Leonardo por dentro una vez más. Se dio cuenta de lo poco que habían tenido, de lo miserable que había sido su existencia mientras él cenaba en los mejores restaurantes del mundo, tirando comida que ellos hubieran considerado un banquete. La culpa era un ácido corrosivo, pero decidió usarla como combustible. «Nunca más», juró en silencio, mirando esos rostros idénticos al suyo, que nunca más volverían a sentir hambre. Lucía se sentó a su lado, tomando solo un trozo de pan. Comía despacio, con elegancia, a pesar de su aspecto, cuidando cada migaja. «Tú también debes comer, Lucía», le dijo Leonardo, empujando un tazón hacia ella. «Estás muy delgada. Ellos primero».
respondió ella automáticamente, el instinto de supervivencia materno aún activado. Hay suficiente, aseguró él, poniendo su mano grande y cálida sobre la mano fría y huesuda de ella. Hay suficiente para siempre. Nunca se acabará, te lo prometo. Mientras comían, Leonardo no podía dejar de mirarlos. Observaba cómo Leo soplaba la sopa igual que él lo hacía. Observaba cómo Nico arrugaba la nariz al beber la leche, un gesto que Leonardo había heredado de su propio padre. La genética era un milagro innegable. Eran sus hijos. No había prueba de ADN en el mundo más fuerte que lo que su corazón le gritaba en ese momento. De repente, se escuchó un ruido fuerte en la entrada principal. Un portazo. Luego, el rugido de un motor acelerando violentamente. Rosa entró de nuevo en la cocina, con aspecto preocupado. «La señorita Camila se ha ido, señor». Salió derrapando en su coche. Casi choca contra el portón. Iba gritando cosas horribles. Leonardo ni siquiera parpadeó. «Que se vaya. Que se estrelle si quiere. Ya no es nuestro problema». Pero Lucía se tensó. Dejó el pan sobre la mesa y miró a Leonardo con miedo renovado. «Ella va a volver, Leonardo. No se va a rendir así de fácil. Tiene mucho orgullo. Y tiene amigos poderosos. Dijo que llamaría a sus abogados, a la policía. Nos acusará de algo. Siempre gana». Leonardo se levantó y rodeó la mesa para abrazarla por los hombros, formando un escudo protector con su cuerpo. «Mírame, Lucía», le dijo con firmeza. «Ella jugaba con ventaja porque tú estabas sola y asustada, pero ahora no estás sola. Yo soy Leonardo Santoro. Tengo más dinero, más abogados y más poder que ella y toda su familia junta. Y lo más importante, tengo la verdad. Nadie te va a tocar. Nadie va a sacar a estos niños de esta casa. Antes tendrían que pasar por encima de mi cadáver». Luego, miró su estado lamentable. Su traje arruinado, la sangre seca. Necesitaba limpiarse. Necesitaba convertirse de nuevo en el hombre fuerte que ellos necesitaban ver. «Rosa, lleva a los niños arriba. Prepara el baño con mucha espuma. Que jueguen, que se olviden del frío. Yo ayudaré a Lucía». Subieron las escaleras como una procesión extraña. Los niños miraban los cuadros en las paredes, las alfombras gruesas, las lámparas brillantes, como si hubieran entrado en un palacio de cuento de hadas. Para ellos, acostumbrados a la oscuridad y la humedad, la mansión era otro mundo. En el baño de la suite de invitados, una habitación más grande que toda la cabaña donde habían vivido, Rosa llenó la inmensa bañera de mármol. El vapor caliente empañó los espejos. Leonardo ayudó a desvestir a los niños. Al quitarles la ropa harapienta, se le hizo un nudo en el estómago al ver sus cuerpecitos delgados, con las costillas marcadas y moretones viejos de jugar en lugares peligrosos. Pero también vio su fuerza. Se metieron al agua caliente y soltaron risitas de puro placer. Empezaron a chapotear, tirándose agua el uno al otro, olvidando en segundos el trauma de la tormenta. Los niños son resilientes cuando se sienten seguros. Y allí, con su padre vigilando la puerta y su madre sonriendo por primera vez en años, se sentían seguros. Leonardo se arremangó la camisa manchada, se arrodilló junto a la bañera y tomó una esponja. «¿Me dejan ayudar?», preguntó. Nico lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes. «¿Eres nuestro papá?», preguntó el niño de golpe, con la sinceridad brutal de la infancia. El silencio se hizo en el baño. Solo se oía el agua moverse. Lucía contuvo el aliento. Leonardo sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no las reprimió. «Sí, Nico», respondió con voz firme, mirándolo a los ojos. «Soy su papá. Estuve perdido mucho tiempo, pero ya llegué. Y nunca me voy a volver a ir». El niño sonrió, una sonrisa a la que le faltaba un diente, y le lanzó un chorro de agua a la cara. «Tienes la cara sucia, papá», rió el niño. Leonardo rió también, una risa liberadora que salió desde el fondo de su alma. Se pasó la mano por la cara mojada, mezclando el agua del baño con sus lágrimas de felicidad. Por primera vez en años, Leonardo Santoro no se sentía como un millonario solitario. Se sentía como el hombre más rico del mundo,
y no tenía nada que ver con su cuenta bancaria. Mientras tanto, afuera, en la carretera oscura y azotada por la lluvia, el auto deportivo de Camila devoraba kilómetros hacia el pueblo. Ella marcaba un número en su teléfono con manos temblorosas de rabia. «¿Hola? ¿Jefe de policía?», gritó Camila al teléfono. «Soy Camila. Quiero reportar un secuestro». «Sí, me escuchó bien. Ese lunático de Santoro tiene a unos niños secuestrados en su hacienda, y a una mujer. Son indigentes. Él está fuera de sí. Me atacó. Quiero que envíe una patrulla ahora mismo. Quiero verlo destruido». La sonrisa de Camila en la oscuridad del auto era una mueca diabólica. La guerra no había terminado, apenas estaba comenzando. El amanecer llegó a la hacienda con una calma engañosa, bañando los campos empapados en una luz dorada y suave que contrastaba violentamente con la tormenta de la noche anterior. Dentro de la mansión, el aroma a café recién hecho y pan tostado llenaba la cocina, reemplazando el olor a humedad y miedo que había traído la lluvia. Leonardo había despertado antes que el sol. No había dormido mucho, pero se sentía más despierto que nunca. Sentado en la cabecera de la mesa de caoba, observaba la escena frente a él como si fuera un milagro frágil. Lucía, limpia, vestida con una bata suave que Rosa le había prestado, le servía jugo de naranja a los gemelos. Los niños, vestidos con camisetas que a Leonardo le quedaban grandes en su infancia, reían mientras intentaban atrapar las tostadas que saltaban de la tostadora. Por un momento, Leonardo se permitió olvidar quién era afuera de esas paredes. No era el magnate, no era el hombre de negocios temido. Era simplemente un padre observando a su familia. La herida en su cabeza latía bajo el vendaje limpio, un recordatorio físico de que esto era real, de que casi los pierde. «¿Papá? ¿Vas a comer?», preguntó Nico con la boca llena de mermelada. La palabra «papá» todavía golpeaba a Leonardo en el pecho con la fuerza de un tren, pero era un golpe dulce. «Sí, hijo. ¿Ahora cómo?», respondió él sonriendo. Pero la paz se hizo añicos en un instante. Un rugido mecánico, profundo y vibrante, rompió el silencio de la mañana. No era el sonido de un coche. Era el sonido pesado, metálico y agresivo de maquinaria industrial. El suelo de la cocina vibró ligeramente. Los pájaros que cantaban en el jardín salieron volando despavoridos. Lucía se congeló, dejando caer el cuchillo de la mantequilla sobre el plato con un tintineo agudo. Su rostro perdió el color que había ganado con el desayuno. «Es ella», susurró, con el terror volviendo a sus ojos azules. «Leonardo, es ella». Leonardo se puso de pie lentamente. Su expresión cambió. La suavidad del padre desapareció para dar paso a la frialdad letal del protector. Caminó hacia la ventana que daba a la entrada principal. Lo que vio hizo que la sangre le hirviera en las venas. No era solo un coche. Camila había regresado, y no venía sola. Detrás de su deportivo rojo, una enorme excavadora amarilla avanzaba por el camino de grava, destrozando los macizos de flores y dejando huellas profundas de lodo en el césped cuidado. Detrás de la máquina, una patrulla de policía con las luces encendidas cerraba la marcha. «Quiere demoler la cabaña», dijo Leonardo para sí mismo, comprendiendo el plan macabro de Camila. «Quiere borrar la evidencia de que vivían allí. Quiere borrar su rastro». «¡Viene con la policía!», exclamó Lucía acercándose a la ventana y cubriéndose la boca. «Te dije que lo haría. Me van a llevar, Leonardo. Me van a quitar a los niños. Escóndelos, por favor, escóndelos en el sótano». Lucía corrió hacia los gemelos, intentando arrastrarlos lejos de la mesa, el pánico nublando su juicio. Los niños comenzaron a llorar al ver el miedo de su madre. Leonardo la interceptó, tomándola firmemente por los hombros. «Lucía, mírame», ordenó con voz potente, obligándola a detenerse. «Nadie se va a esconder, no somos criminales. Esta es mi casa, esta es mi tierra, y tú eres mi mujer». Se giró hacia Rosa, la empleada, que miraba asustada desde la puerta. «Rosa, quédate con los niños aquí. Cierra las cortinas, que sigan desayunando. Ponles música, la televisión, lo que sea. Que no escuchen nada de lo que va a pasar afuera». Luego miró a Lucía.
Tú vienes conmigo. No puedo. Tengo miedo. Vas a venir conmigo, repitió él tendiéndole la mano. Porque necesitas ver cómo pierde. Necesitas ver que ella ya no tiene poder sobre ti. Confía en mí. Leonardo no se puso el saco de su traje. Salió en mangas de camisa, con los puños arremangados y las botas de trabajo que había encontrado en el armario. Lucía, temblando pero confiando ciegamente en él, tomó su mano. Salieron al porche principal justo cuando la caravana se detenía frente a la fuente de la entrada. El ruido del motor diésel de la excavadora era ensordecedor. El operador de la máquina, un hombre rudo contratado en el pueblo, miraba confundido, esperando órdenes. Camila bajó de su auto como una furia. Llevaba gafas de sol oscuras y un abrigo impecable, intentando proyectar una imagen de autoridad absoluta. Junto a ella, 2 oficiales de policía bajaron de la patrulla, con las manos cerca de sus cinturones. «¡Ahí está!», gritó Camila, señalando a Leonardo con un dedo acusador. «Ahí está el loco, y tiene a la mujer. Oficiales, hagan algo. Esa mujer es una invasora peligrosa, y él está bajo los efectos de alguna droga. Me atacó anoche». Leonardo no esperó. Soltó la mano de Lucía para que se quedara segura en el porche y bajó las escaleras de piedra con pasos pesados y decididos. No caminó hacia la policía. Caminó directamente hacia la excavadora. La pala mecánica gigante estaba levantada, lista para avanzar hacia los terrenos traseros donde estaban los restos de la cabaña, y simbólicamente hacia la mansión. Leonardo se plantó en medio del camino, un hombre de carne y hueso frente a toneladas de acero. «¡Alto!», rugió Leonardo. Su voz, entrenada para dominar salas de conferencias con cientos de personas, resonó por encima del ruido del motor. El operario de la máquina frenó por instinto, sorprendido por la autoridad del hombre que se interponía en su camino. «¡No te detengas, imbécil!», chilló Camila, golpeando el costado de la excavadora con su bolso. «Tengo una orden de demolición firmada. Pasa. Si no te quitas, pásale por encima». El operario miró a Camila y luego a Leonardo. No se atrevió a mover la palanca. Leonardo clavó sus ojos en el conductor. «Apaga ese motor ahora mismo», dijo Leonardo, con una calma que daba miedo. «O te juro que te demandaré a ti y a tu empresa hasta que tus nietos sigan pagando la deuda. Soy Leonardo Santoro. Esta es mi propiedad. Y nadie mueve un solo gramo de tierra aquí sin mi permiso». El conductor, reconociendo el apellido y el tono de poder real, apagó el motor inmediatamente. El silencio súbito cayó sobre la entrada como una losa. Camila, viendo que su fuerza bruta había fallado, se giró hacia los policías. «¡Oficiales! ¿Vieron eso?», amenazó al trabajador. «¡Arréstenlo! Esa mujer que está ahí arriba es una ladrona buscada. Invadió mi propiedad. Quiero que la saquen esposada ahora mismo». Los policías se acercaron, algo intimidados por la presencia de Leonardo, pero presionados por los gritos de Camila. «Señor Santoro», dijo el oficial más viejo, un sargento del pueblo. «Tenemos una denuncia grave aquí. La señorita Camila dice que usted la agredió, y que está reteniendo a esta mujer y a unos niños contra su voluntad, y que hay una orden de desalojo pendiente». Leonardo ni siquiera miró al policía. Sus ojos estaban fijos en Camila, quien sonreía triunfante detrás de sus gafas oscuras. Ella creía que había ganado. Creía que el espectáculo público humillaría a Leonardo y destruiría a Lucía. Leonardo dio un paso hacia ella. Camila retrocedió instintivamente, perdiendo su sonrisa. «¿Invasora?», preguntó Leonardo en voz baja, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Ladrona?». Se giró hacia Lucía, que estaba abrazada a una columna del porche, llorando en silencio. Leonardo le hizo un gesto para que se acercara. «Ven, Lucía». Ella negó con la cabeza, aterrorizada. «Ven», insistió él con fuerza. «Ponte a mi lado». Lucía, sacando fuerzas de donde no las tenía, bajó las escaleras. Sus piernas temblaban, pero caminó hasta quedar al lado de Leonardo. Él le pasó el brazo por los hombros, presentándola ante el mundo no como una sirvienta, sino como su igual. «Oficial», dijo Leonardo mirando al sargento. «Esta mujer no es una invasora, es la madre de mis hijos,
Y esta es su casa. La revelación cayó como una bomba. Los oficiales se miraron entre sí, confundidos. El conductor de la excavadora se inclinó hacia adelante en su asiento para escuchar mejor. Camila, sin embargo, soltó una carcajada estridente y nerviosa. «Por favor», se burló ella quitándose las gafas para mostrar unos ojos inyectados en odio. «¿Madre de tus hijos? Leonardo, has perdido la cabeza. Esos niños son unos bastardos de la calle. Esa mujer era la sirvienta que robó las joyas de tu madre hace 7 años. Tengo los papeles. ¡Oficial! Él está delirando. Seguramente ella le dio algo, alguna brujería o droga. Mírenla, parece una pordiosera». Camila metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un sobre arrugado. «Aquí está», gritó agitando los papeles en el aire. «La denuncia de robo de hace 7 años, firmada por Leonardo Santoro. Ella es una criminal prófuga». El sargento extendió la mano para tomar los papeles, pero Leonardo fue más rápido. Con un movimiento brusco, le arrebató el sobre a Camila. «Oye», protestó ella, «eso es evidencia». Leonardo abrió el sobre y sacó los documentos. Los leyó rápidamente. Sus ojos se oscurecieron. Era verdad. Allí estaba su firma. Pero también notó algo más. La fecha. Y el tipo de letra. Levantó la vista hacia Camila, quien lo miraba desafiante. «Eres increíblemente estúpida, Camila», dijo Leonardo con frialdad. «¿Qué?». Camila parpadeó. «Esta firma...». Leonardo mostró el papel al oficial. «Esta firma es mía, sí. Pero es un sello digital. El sello que solo se usa para contratos de construcción en la empresa. Nunca uso este sello para asuntos legales personales». «¿Y la fecha?». «Yo estaba en Italia ese mes, internado en una clínica de rehabilitación por el alcoholismo tras la muerte de mis padres. Es físicamente imposible que yo haya firmado esto aquí». Leonardo rompió el papel por la mitad. Y luego otra vez, dejando caer los pedazos al barro a los pies de Camila. «Falsificaste mi firma. Usaste mi sello de la oficina. Redactaste una denuncia falsa para aterrorizar a una joven de 19 años embarazada». «Eso es mentira», gritó Camila, pero su voz vaciló. Empezó a mirar a los lados, buscando una salida, pero estaba rodeada por la excavadora, los policías y la imponente mansión. «Tú no puedes probar eso». «¿No puedo?». Leonardo dio otro paso hacia ella. La acorraló contra la parrilla de la excavadora. «Hice unas llamadas esta madrugada, Camila. Mientras tú dormías o planeabas tu venganza, yo trabajaba. Llamé al banco. Pedí una auditoría de emergencia de las cuentas de hace 7 años. ¿Sabes qué encontraron?». Camila tragó saliva. El sudor empezó a correr por su sien perfecta. «Transferencias», continuó Leonardo, implacable. «Transferencias sistemáticas desde la cuenta de mantenimiento de la casa hacia una cuenta a nombre de CB Inversiones. Camila Vargas. Tú». El sargento de policía se aclaró la garganta dando un paso adelante. La dinámica de poder había cambiado por completo. «Señorita Vargas», dijo el oficial, su tono ahora serio y profesional. «¿Es cierto lo que dice el señor Santoro?». «No, claro que no. Él está inventando todo para proteger a esa zorra». Camila perdió los estribos por completo. Se lanzó hacia Lucía con las uñas por delante, gritando como una desquiciada. «Es tu culpa. Maldita muerta de hambre. Te voy a matar». Fue un error fatal. Antes de que pudiera tocar a Lucía, Leonardo la interceptó. No la golpeó, pero la agarró por las muñecas con fuerza y la empujó hacia atrás. Camila tropezó y cayó sentada en el lodo, manchando su abrigo blanco y caro, quedando al mismo nivel del suelo que Lucía había ocupado durante tanto tiempo. «Oficial», ordenó Leonardo. «Llévensela. Intento de agresión, falsificación de documentos, desfalco y...». Miró a Lucía y luego a Camila con asco infinito. «Crueldad infantil, porque dejar a mis hijos viviendo en una choza sin comida mientras ella gastaba mi dinero, es un crimen que voy a asegurarme de que pague con cada día de su vida en la cárcel». Camila intentó levantarse, pero resbaló en el barro. Parecía una muñeca rota, patética y sucia. «Leonardo,
«No puedes hacerme esto», lloró, pero ya no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de derrota real. «Soy tu prometida, nos vamos a casar». «Nuestro compromiso terminó en el momento en que vi a mis hijos durmiendo en el suelo», dijo Leonardo. Se quitó el anillo de compromiso que él mismo llevaba, una banda de oro simple, y lo lanzó al barro junto a ella. «Se acabó, Camila. Estás despedida. De mi empresa, de mi casa y de mi vida». El sargento hizo una seña a su compañero. «Señorita Vargas, levántese. Tiene que acompañarnos a la comisaría». «No, suéltenme», chilló Camila mientras los oficiales la levantaban y le ponían las esposas. El sonido metálico de los grilletes cerrándose fue la música más dulce que Lucía había escuchado jamás. Mientras arrastraban a Camila hacia la patrulla, ella seguía gritando maldiciones, pero nadie la escuchaba. El conductor de la excavadora, dándose cuenta de que no le pagarían, encendió el motor para dar marcha atrás y huir de allí lo más rápido posible. Leonardo se quedó parado en el camino, respirando agitadamente. La adrenalina comenzaba a bajar, dejando paso a un cansancio profundo, pero también a una paz que no había sentido en años. Sintió una mano tímida en su brazo. Se giró. Era Lucía. Ella no miraba a la patrulla que se alejaba. Lo miraba a él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No había miedo. Había admiración. Había amor. «Lo hiciste», susurró ella. «La enfrentaste». Leonardo tomó las manos de Lucía entre las suyas. Estaban ásperas por el trabajo duro, cicatrizadas por el frío, pero para él eran las manos más hermosas del mundo. Se las llevó a los labios y las besó. «Te dije que nadie te volvería a hacer daño», dijo él. La pesadilla terminó, Lucía. Se fue, para siempre. En ese momento, la puerta de la mansión se abrió de golpe. «Papá, mamá». Eran Nico y Leo. Habían desobedecido a Rosa y corrían por el césped mojado, ignorando el barro, ignorando todo. Corrieron hacia ellos con los brazos abiertos. Leonardo se arrodilló en el suelo húmedo, abriendo sus brazos para recibir el impacto. Los dos niños chocaron contra él, abrazándolo por el cuello, riendo. Lucía se unió al abrazo, cayendo de rodillas junto a ellos. Allí, en el camino de entrada, bajo el sol de la mañana que finalmente calentaba la tierra, la familia Santoro estaba completa por primera vez. El millonario, la sirvienta y los gemelos. Cubiertos de barro, pero limpios de mentiras. Leonardo miró por encima de las cabezas de sus hijos hacia la vieja cabaña a lo lejos. Ya no le parecía una ruina. Le parecía un monumento a la resistencia de la mujer que amaba. Pero sabía que su destino no estaba allí. «Vamos adentro», dijo Leonardo, levantándose y cargando a uno de los gemelos mientras ayudaba a Lucía con el otro. «Tenemos mucho tiempo que recuperar, y creo que alguien prometió terminar su desayuno». Entraron en la mansión, cerrando la puerta pesada detrás de ellos, dejando fuera el mundo, el pasado y el dolor. El silencio de la casa grande ya no era soledad. Ahora estaba lleno de vida. El silencio que siguió a la partida de la policía fue breve, una pausa engañosa en medio del caos emocional. En el vestíbulo de la mansión, Leonardo cerró la pesada puerta de roble, dejando fuera el mundo, los chismes y el veneno de Camila. Al girarse, vio a su familia. Dos niños pequeños con los ojos muy abiertos mirando el candelabro de cristal que colgaba del techo como si fuera una estrella atrapada, y a Lucía, la mujer que había soportado el infierno por ellos. Pero algo no estaba bien. La adrenalina que había mantenido a Lucía en pie, esa fuerza sobrenatural que las madres sacan de la nada cuando sus hijos están en peligro, comenzó a disiparse abruptamente ahora que la amenaza había desaparecido. Su cuerpo, frágil por años de malnutrición y desgaste, cobró su precio. Lucía dio un paso hacia la escalera y sus rodillas simplemente cedieron. No hubo grito, solo un suspiro suave, como una vela que se apaga. «Lucía». El grito de Leonardo resonó en las paredes de mármol. Se lanzó hacia ella, atrapándola apenas unos centímetros antes de que su cabeza golpeara el suelo duro.
La sintió liviana entre sus brazos, aterradoramente liviana. Era como sostener un pájaro herido. Solo huesos y una voluntad de hierro envuelta en piel pálida. ¡Mamá!, gritaron Nico y Leo al unísono, corriendo hacia ellos, con el terror deformando sus caritas recién lavadas. ¡Rosa!, bramó Leonardo con una desesperación que nunca había sentido en ninguna crisis empresarial. «Llama al médico, ahora mismo, que venga el doctor Álvarez. Dile que es una emergencia de vida o muerte». Rosa, que estaba recogiendo los abrigos, soltó todo y corrió al teléfono, sus manos temblando mientras marcaba. Leonardo cargó a Lucía en brazos. Su cabeza cayó hacia atrás, inerte, y su cabello rubio, ahora limpio pero aún húmedo, rozó el suelo. Subió las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor punzante en su propia espalda herida por el derrumbe de la cabaña. El dolor físico no significaba nada. El dolor de verla así, pálida y sin vida, era una agonía 1000 veces peor. «Tranquilos, niños, tranquilos», jadeaba Leonardo mientras subía, intentando proyectar una calma que no sentía. «Mamá está muy cansada, solo necesita dormir. Vengan conmigo». Entró en la habitación principal, la suite master que Camila había intentado redecorar 1000 veces y que Leonardo siempre había mantenido austera. Colocó a Lucía con infinita delicadeza sobre la enorme cama king size, sobre sábanas de algodón egipcio que parecían demasiado blancas, demasiado puras para la suciedad de la vida que dejaban atrás. Nico y Leo se treparon a la cama, gateando hasta quedar acurrucados contra el cuerpo inconsciente de su madre. Le tocaban la cara, le susurraban. «Mami, despierta. El señor malo ya se fue. Ya estamos en el castillo». Leonardo se sintió un intruso en su propia habitación. Se arrodilló al otro lado de la cama, tomando la mano fría de Lucía entre las suyas, frotándola para darle calor. «Por favor, no me hagas esto», susurró él, con la voz quebrada. «No ahora que te encontré. No te atrevas a rendirte ahora, Lucía. Tienes que vivir. Tienes que dejarme compensarte». El tiempo pareció estirarse. Cada minuto que pasaba esperando al médico era una eternidad. Leonardo observaba el pecho de Lucía subir y bajar superficialmente. Notó las ojeras profundas, las líneas prematuras alrededor de sus ojos causadas por la preocupación constante, las manos ásperas llenas de pequeños cortes y cicatrices de trabajo duro. Cada marca en su piel era una acusación contra él. Mientras él firmaba cheques y bebía whisky añejo, ella se partía la espalda lavando ropa ajena o trabajando en el campo para darles de comer a sus hijos. Finalmente, el doctor Álvarez llegó. Era el médico de la familia desde hacía años, un hombre canoso y serio que había tratado a los padres de Leonardo. Entró en la habitación con su maletín, y su expresión profesional vaciló por un segundo al ver la escena. El poderoso Leonardo Santoro, herido y sucio, arrodillado junto a una mujer desconocida y 2 niños idénticos a él. «Salgan, por favor. Necesito examinarla», dijo el doctor. «No me voy a mover de aquí», gruñó Leonardo. «Papá se queda», dijo Leo agarrando la camisa de Leonardo con su puño pequeño. El doctor suspiró y asintió. «Está bien, pero necesito espacio». Durante los siguientes 20 minutos, el silencio en la habitación solo fue roto por el sonido del estetoscopio, el roce de la ropa y las preguntas breves del doctor. Leonardo observaba cada movimiento, conteniendo la respiración. Vio cómo el doctor fruncía el ceño al levantar los párpados de Lucía, cómo negaba con la cabeza al tomarle el pulso, cómo palpaba su abdomen con preocupación. Cuando terminó, el doctor Álvarez se quitó el estetoscopio y miró a Leonardo con una gravedad que heló la sangre del millonario. «¿Qué tiene?», preguntó Leonardo, temiendo la respuesta. «Agotamiento severo, anemia aguda, deshidratación», enumeró el doctor, guardando sus instrumentos. «Pero esos son solo los términos médicos, Leonardo. La verdad es más cruda». El doctor miró a los niños, que seguían abrazados a su madre, y bajó la voz. «Esta mujer se ha estado matando de hambre, literalmente. Su cuerpo ha consumido sus propias reservas de grasa y músculo para sobrevivir.
Por lo que veo en sus análisis preliminares y en el estado de los niños, hizo una pausa, señalando a los gemelos, que aunque delgados, se veían mucho más saludables que ella. Ella no ha comido una comida completa en meses, quizás años. Todo lo que conseguía se lo daba a ellos. Es un milagro que su corazón no se haya detenido hoy con el estrés de la tormenta. Está al límite, Leonardo. Absolutamente al límite. La revelación golpeó a Leonardo como un mazo. Se cubrió la cara con las manos, ocultando las lágrimas que brotaron de golpe. Ella se había hambreado. Mientras él tiraba banquetes a la basura porque la carne no estaba en el punto exacto, ella dejaba de comer para que sus hijos tuvieran un trozo de pan. La magnitud de su sacrificio y la magnitud de su propia ignorancia crearon un abismo de culpa tan profundo que sintió vértigo. ¿Se va a recuperar?, preguntó, con voz ahogada. Necesita reposo absoluto, suero intravenoso ahora mismo para hidratarla y subir sus niveles de glucosa, vitaminas y, sobre todo, paz. Ningún estrés. Su cuerpo necesita entender que ya no está en modo de supervivencia. Si vuelve a sufrir un shock fuerte en los próximos días, su corazón podría fallar. «Tendré todo lo que necesites», dijo Leonardo, levantando la vista. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Convierte esta habitación en un hospital si es necesario. Trae enfermeras, trae el mejor equipo. No me importa el costo. Le pondré el suero ahora», dijo el doctor, procediendo a buscar una vena en el brazo delgado de Lucía. Le costó encontrarla, lo que provocó otra punzada de dolor en Leonardo. Cuando la aguja entró y el líquido comenzó a fluir, Leonardo sintió un ligero alivio. Se acercó a los niños. «Escuchen, campeones», les dijo suavemente, acariciando sus cabezas. «El doctor le está dando una medicina mágica a mamá para que tenga fuerza. Ella va a dormir un buen rato. Necesito que sean muy valientes y vayan con Rosa un momento». Rosa les preparó un postre, chocolate caliente con malvaviscos. Los ojos de los niños brillaron ante la mención del chocolate. «¿Podemos volver luego?», preguntó Nico. «Se los prometo, yo me quedaré aquí cuidándola. No me moveré ni un centímetro. Nada malo le va a pasar». Cuando los niños salieron de la mano de Rosa, Leonardo cerró la puerta. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Era el silencio de la vigilancia. Arrastró un sillón de terciopelo hasta el borde de la cama y se sentó. Miró el rostro de Lucía, tan pálido contra la almohada. Parecía una muñeca de porcelana rota. Leonardo extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su frente. «Soy un imbécil, Lucía», le habló al silencio, confesándose con la mujer inconsciente. «Fui un ciego y un cobarde. Dejé que mi dolor y mi orgullo me gobernaran, y tú pagaste el precio. Pero te juro por la vida de nuestros hijos que voy a pasar el resto de mis días reparando esto». Se inclinó y besó su mano, donde la piel estaba áspera y callosa. «Nunca más tendrás hambre. Nunca más tendrás frío. Voy a construir un mundo donde nada pueda tocarte». Leonardo se quedó allí, vigilando el goteo constante del suero, contando cada respiración de ella, sintiendo cómo el hombre que había sido durante los últimos 7 años moría lentamente en esa silla, dando paso a alguien nuevo, alguien digno de ella. Pasaron horas. La tarde cayó sobre la hacienda, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y naranjas, pero las cortinas pesadas de la habitación mantenían una penumbra acogedora. Leonardo no se había movido, ni siquiera para cambiarse su ropa manchada de sangre y barro, aunque Rosa había intentado insistir. Sentía que llevar esa ropa era su penitencia, un recordatorio físico de dónde venían. De repente, la respiración de Lucía cambió. Se volvió más profunda, más rítmica. Sus párpados temblaron. Leonardo se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento. «Lucía», susurró. Ella abrió los ojos lentamente. El azul de sus iris estaba nublado por la confusión. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar. Su mirada recorrió el techo alto con molduras de yeso, la lámpara de cristal, las cortinas de seda. Pánico instintivo cruzó su rostro. Intentó incorporarse de golpe,
pero el suero en su brazo y la debilidad la detuvieron. «¡Los niños!», fue su primera palabra, un grito ahogado. «Están bien, están abajo jugando», dijo Leonardo rápidamente, poniendo sus manos sobre los hombros de ella para calmarla suavemente. «Están seguros. Están comiendo galletas y viendo dibujos animados en una televisión más grande que ellos. Nadie los va a tocar». Lucía lo miró, enfocando finalmente su rostro. Vio la sangre seca en su frente, la preocupación en sus ojos oscuros. La memoria de las últimas horas volvió en oleada. La tormenta, el derrumbe, la confrontación con Camila, la policía. Se dejó caer de nuevo en las almohadas, abrumada. «¿Dónde estoy?», preguntó tocando la sábana suave con incredulidad. «En mi habitación». «En nuestra habitación», corrigió Leonardo. Lucía negó con la cabeza, una lágrima escapando por la comisura de su ojo. «No puedo estar aquí, Leonardo. Esto es demasiado. Mira estas sábanas. Mira este lugar. Yo estoy sucia. No pertenezco aquí. Soy una sirvienta, Leonardo. Siempre lo fui. Tú eres el patrón. Esto es un error. Cuando se te pase la culpa, te darás cuenta de que una mujer como yo no encaja en este mundo». Leonardo sintió que el corazón se le rompía de nuevo. 7 años de humillaciones habían convencido a Lucía de que no valía nada. «Escúchame bien», dijo él, subiéndose a la cama para sentarse a su lado, ignorando las normas, ignorando todo excepto la necesidad de que ella entendiera. «Mírame», le tomó la cara con ambas manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Tú no eres una sirvienta. Tú eres la mujer que salvó a mis hijos. Tú eres la mujer que mantuvo su dignidad cuando el mundo intentó quitársela. ¿Crees que me importa el dinero? ¿Crees que me importa esta casa?». Leonardo se levantó de golpe. Fue hacia una cómoda antigua donde había un jarrón de porcelana china, una antigüedad valiosísima que Camila adoraba. Lo tomó con una mano. «¿Esto? ¿Esto es lo que define mi mundo?», preguntó Leonardo. Y antes de que Lucía pudiera responder, arrojó el jarrón contra la pared opuesta. ¡Crash! El sonido de la porcelana estallando en 1000 pedazos resonó como un disparo. Lucía dio un respingo, asustada. «¡Es basura!», gritó Leonardo con pasión. «Todo esto es basura comparado contigo. La ropa, los coches, las joyas, todo es polvo. Yo era el pobre, Lucía. Yo era el miserable que vivía en una casa vacía con una mujer que no me amaba, rodeado de gente que solo quería mi dinero. Tú eras la rica. Tú tenías amor. Tú tenías lealtad. Tú tenías la fuerza». Volvió a la cama, respirando agitadamente. Se sentó y tomó las manos de ella de nuevo, besando cada dedo. «No digas que no perteneces aquí. Esta casa estaba muerta hasta que tú entraste hoy. Tú le das vida. Tú eres la dueña de todo, porque eres la dueña de mi corazón. Y si no te gusta esta casa, la vendemos. La quemamos. Nos vamos a donde tú quieras. Pero nunca vuelvas a decir que eres menos que yo, porque yo no te llego ni a los talones». Lucía lo miró, atónita. Nunca había visto a un hombre desnudar su alma de esa manera. El Leonardo frío y distante que recordaba, o el Leonardo herido que imaginaba, había desaparecido. Frente a ella había un hombre redimido por el amor. «¿De verdad nos quieres?», preguntó ella, con la voz temblorosa, la última barrera de su inseguridad cayendo. «¿A pesar de todo? ¿A pesar de que no tengo educación, ni ropa linda, ni sé hablar como tus amigos?» «Te quiero por todo eso», respondió Leonardo con una sinceridad aplastante. «Te quiero porque eres real. Te quiero porque eres la madre de mis hijos. Y te prometo que a partir de hoy te voy a enamorar cada día. No por obligación, no por culpa, sino porque no puedo imaginar respirar sin ti a mi lado». Lucía sollozó y se lanzó a sus brazos. Leonardo la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cuello, sintiendo su calor, su vida. Fue un abrazo de náufragos que finalmente encuentran tierra firme. En ese momento, la puerta se abrió lentamente. 2 cabecitas asomaron. Nico y Leo, con bigotes de chocolate en la cara, miraban la escena con curiosidad. Al ver a sus padres abrazados, no pidieron permiso. Corrieron hacia la cama,
Saltaron y se metieron en medio del abrazo, convirtiéndolo en un nudo de risas, lágrimas y amor. «Abrazo de oso», gritó Leo. Leonardo se rió, y Lucía también, una risa que le dolía en las costillas pero le sanaba el alma. «Mami, ¿ya estás bien?», preguntó Nico, tocándole la mejilla. «Sí, mi amor», dijo Lucía, mirando a Leonardo con ojos brillantes. «Estoy mejor que nunca». Leonardo miró a su familia. En esa cama, bajo las sábanas caras, con un jarrón roto en el suelo y sus trajes sucios, había encontrado la única riqueza que valía la pena. «Tengo algo para ti», dijo Leonardo de repente. Se metió la mano en el bolsillo interior de su saco roto. Sacó una pequeña cadena de oro con un colgante sencillo, una cruz pequeña que había pertenecido a su madre. No era ostentosa, pero era lo único que él guardaba con verdadero valor sentimental. «Iba a dárselo a mis hijos algún día», dijo él, poniéndola en la mano de Lucía. «Pero creo que mi madre querría que la tuviera la mujer que le dio nietos y que me devolvió la vida». Lucía apretó la cruz en su mano, sin palabras. «Bienvenida a casa, mi vida», susurró Leonardo, besándola en la frente. Afuera, la tormenta había cesado por completo. La luna llena brillaba sobre los campos húmedos, iluminando los restos de la vieja cabaña que ya no era necesaria, porque el verdadero refugio había sido construido, no con madera ni ladrillos, sino con perdón y una promesa inquebrantable. La prueba había terminado, la vida comenzaba. Los días que siguieron a la tormenta no fueron solo de recuperación física, sino de una reconstrucción total del alma de la casa. La mansión, que durante años había funcionado con la frialdad de un reloj suizo, se sumió en un caos maravilloso. Los pasillos, antes silenciosos y prohibidos, ahora resonaban con las risas y los pasos apresurados de Nico y Leo. Leonardo cumplió su promesa al pie de la letra. Durante las 2 semanas siguientes, no fue a la oficina. Delegó sus imperios, apagó su teléfono corporativo y se dedicó a la única tarea que realmente importaba: ser padre y esposo. Una mañana, el abogado personal de la familia, el señor Montalvo, llegó con un maletín lleno de documentos. Se sentaron en la biblioteca. Lucía, ya recuperada y vistiendo ropa sencilla pero nueva que Leonardo había ordenado comprar, se sentó al lado de él, todavía sintiéndose pequeña ante la inmensidad de los trámites legales. «Señor Santoro», dijo el abogado ajustándose las gafas, «los trámites de reconocimiento de paternidad están listos. Solo falta su firma. Y respecto a la señorita Vargas, la situación es devastadora para ella. La auditoría confirmó el desfalco de más de $2 millones a lo largo de 5 años. Además, los cargos por falsificación de documentos privados y negligencia infantil son muy graves. El juez ha denegado la fianza». Leonardo tomó la pluma. No le tembló la mano. Firmó los documentos de paternidad con un trazo firme y decidido, otorgándoles a Nico y Leo su apellido, su herencia y su protección eterna. «Que se pudra en la cárcel», dijo Leonardo con voz tranquila, cerrando la carpeta. «No quiero venganza, Montalvo. Quiero justicia. Asegúrate de que devuelva hasta el último centavo, y ese dinero se usará para abrir un fondo fiduciario para la educación de mis hijos». Es poético, ¿no crees? El dinero que ella robó para su vanidad servirá para asegurar el futuro de los niños que ella quiso destruir. Lucía apretó la mano de Leonardo bajo la mesa. «¿Y qué pasará con la gente del pueblo?», preguntó ella con timidez. «Todos creen que soy una ladrona. Camila se encargó de manchar mi nombre en cada esquina». Leonardo se giró hacia ella y le acarició la mejilla. «De eso me encargo yo». Al día siguiente, Leonardo hizo algo que nunca había hecho. Convocó a una rueda de prensa local y publicó un comunicado en el periódico regional. No fue una nota legal aburrida, fue una carta abierta. En ella, pedía perdón públicamente por su ceguera y exoneraba a Lucía de cualquier culpa, exponiendo las mentiras de Camila. Fue un acto de humildad que sacudió a la alta sociedad local. El gran Leonardo Santoro, admitiendo que se había equivocado y que la mujer que amaba era la heroína de la historia. La recuperación de Lucía fue lenta pero hermosa.
verla ganar peso, ver cómo el color rosado volvía a sus mejillas y cómo la luz regresaba a sus ojos, fue el mayor éxito de Leonardo. Sin embargo, había hábitos difíciles de romper. Una tarde, Leonardo encontró a Lucía en la cocina, lavando los platos frenéticamente mientras Rosa intentaba detenerla. «Señora Lucía, por favor», decía Rosa. «Ese es mi trabajo». «Pero me siento inútil, Rosa. No puedo estar sentada todo el día mientras tú trabajas», insistía Lucía. Leonardo entró, sonriendo. «Si quieres lavar platos, lava platos, mi amor. Pero hazlo porque quieres, no porque sientas que debes pagar tu estadía aquí. Ya pagaste con creces». Se acercó y le besó el cuello, haciéndola reír. «Además», susurró él, «tengo una tarea mejor para ti. Los niños quieren que les enseñes a montar ese caballo de madera que tanto les gusta. Y creo que necesitan un caballo de verdad». «¿De verdad?». Los ojos de Lucía se iluminaron. «De verdad. Vamos a comprar ponis». La transformación de la casa fue física también. Los muebles de diseño incómodos fueron reemplazados por sofás grandes y suaves donde cabían los cuatro. La habitación de los niños se llenó de juguetes, libros y murales pintados de colores vivos. El jardín, antes un césped perfecto que nadie podía pisar, se convirtió en un campo de fútbol improvisado. Epílogo. 1 año después, el sol brillaba alto y fuerte sobre la hacienda Santoro, pero ya no quemaba la tierra seca. Iluminaba un paisaje verde y floreciente. La cámara, visual, nos lleva a través de los campos. Donde antes había barro y desolación, ahora hay hileras de árboles frutales y flores silvestres. Y al fondo, cerca del límite del bosque, la vieja cabaña de madera ya no existe como tal. En su lugar, se levanta una hermosa estructura de madera nueva, pintada de colores alegres, con un tobogán y columpios. Es una casa de juegos. Leonardo no quiso borrar el lugar donde los encontró. Quiso transformarlo. Donde hubo dolor, ahora había juego. Se escuchan risas. Risas fuertes y claras. «¡Atrápame si puedes, papá!», grita Nico corriendo a toda velocidad con sus 7 años recién cumplidos. Leonardo, vistiendo jeans y una camiseta polo, lejos de los trajes rígidos de antaño, corre detrás de él, fingiendo que no puede alcanzarlo, jadeando de forma exagerada para hacer reír a su hijo. «Te voy a comer a besos cuando te atrape, monstruo», grita Leonardo. En el porche de la mansión, que ahora tiene macetas con geranios y sillas mecedoras, Lucía observa la escena. Está radiante. Lleva un vestido de verano amarillo que resalta su cabello dorado y su piel saludable. Ya no hay rastro de la mujer ojerosa y asustada. Irradia una paz y una seguridad que solo el amor verdadero puede otorgar. Junto a ella, Leo, el gemelo más tranquilo, está sentado dibujando en un cuaderno. «Mira, mamá», dice Leo mostrándole el dibujo. Es un dibujo de 4 figuras palito, un papá muy alto, una mamá con cabello amarillo y 2 niños. Y encima de ellos, un sol gigante. «Es hermoso, mi amor», dice Lucía besándole la cabeza. «Es perfecto». Un coche se acerca por el camino principal. No es una patrulla ni una excavadora. Es una furgoneta de una pastelería. «Llegó el pastel», anuncia Lucía. Leonardo se detiene, levanta a Nico en sus brazos y camina hacia el porche, sudando y feliz. «¿Es el de chocolate con fresas?», pregunta Leonardo, limpiándose la frente. «Con extra fresas, como pidió el señor goloso», ríe Lucía. Se reúnen en el jardín trasero, donde se ha montado una mesa larga. No hay cientos de invitados de la alta sociedad. Están los amigos verdaderos. Rosa, que ahora es más una abuela que una empleada. El doctor Álvarez y algunas familias del pueblo con las que Lucía ha reconectado. Es el cumpleaños de los gemelos. Mientras cantan el cumpleaños feliz, Leonardo observa a su familia. Mira a Lucía aplaudiendo, mira a sus hijos soplando las velas con fuerza. Siente una plenitud que le oprime el pecho de la mejor manera posible. Recuerda el día de la tormenta. Recuerda el traje azul manchado de sangre. Recuerda el miedo. Y da gracias a Dios por ese miedo, porque fue el fuego que quemó su antigua vida y permitió que naciera esta. Más tarde, cuando el sol comienza a ponerse,
Tiñendo el cielo de naranja y violeta, los invitados se van y los niños caen rendidos de cansancio en los sofás de la sala, con las bocas manchadas de pastel. Leonardo y Lucía salen al balcón del segundo piso, copa de vino en mano. Miran hacia la casita de juegos a lo lejos. ¿Te acuerdas?, pregunta Lucía suavemente, apoyando la cabeza en el hombro de él. Cada día, responde Leonardo, pasando el brazo por su cintura. Me acuerdo del frío, de la lluvia, y de cómo me miraste, como si yo fuera el diablo. Pensé que venías a matarnos, confiesa ella. Y terminaste dándonos la vida. Leonardo se gira y la mira a los ojos. No, Lucía, te equivocas. Ustedes me dieron la vida a mí. Yo era un muerto caminando. Tenía millones en el banco, pero era el hombre más pobre del mundo. Ustedes me enseñaron que la verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte. Se guarda en momentos como este. Lucía sonríe y le toca el rostro, trazando la pequeña cicatriz que le quedó en la frente por el golpe de la viga. Una marca de guerra. Una medalla de honor. ¿Sabes qué pasó con Camila?, pregunta ella, sin miedo ya, solo con curiosidad distante. El abogado llamó hoy, dice Leonardo. 10 años, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 5. Y le embargaron todo. Está sola, Lucía. Tal como ella quería dejarte a ti. Lucía suspira y mira al horizonte. Es triste, dice ella, con una compasión que Leonardo admira. Tenerlo todo y perderlo por no tener corazón. Nosotros tenemos corazón de sobra, dice Leonardo besándola suavemente en los labios. Y tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. Se quedan allí, abrazados, viendo cómo las primeras estrellas aparecen en el cielo. La cámara se aleja lentamente, mostrando la mansión iluminada, cálida, viva. La imagen final no es la del millonario con el maletín. Es la imagen de una familia unida. La pantalla se va a negro con una última frase resonando en la mente del espectador, una frase que Leonardo susurra al viento. El dinero puede comprar una casa, pero solo el amor construye un hogar. Fin.